La exposición que hizo más temprano Máximo Torero ha desarrollado y actualizado también una exposición que hizo el mes de diciembre en un evento organizado por el CIES en sus seminarios anuales. Y Carolina fue una de las comentaristas, yo estuve moderando. Y la verdad es que la exposición, como lo ha hecho también en esta ocasión, a mí me dejó impresionado, no porque no conociese la información y las cifras, sino porque Máximo Torero, como saben ustedes, es el economista principal de la FAO, de la Oficina Central de la FAO. Entonces, que lo diga la persona que tiene la mejor información, que tiene grandes capacidades, que tiene los mejores asesores y confirma entonces la información que yo obtenía de manera suelta aquí, por allá, etcétera, etcétera, ¿no? Y es que el problema alimentario mundial es un problema gravísimo. Es gravísimo y la verdad es que no sé cómo puede afrontarse. Corresponde a Máximo, como principal economista de la FAO, dar una serie de pistas. Yo no estoy obligado a presentar una serie de pistas si no creo que haya muchas pistas. Lo que quiere es ilustrar algunas cosas, digamos, que Máximo ha mencionado, que muestran las inmensas dificultades con las que se encuentra el Perú y el mundo para resolver el problema alimentario, pero con la intención, como originalmente se abrió esta sesión de tocar los temas importantes, etcétera, con la intención que la discusión sobre el tema alimentario, así como de otros temas, tiene que hacerse con una visión de largo plazo. Si bien hace décadas, digamos, a largos plazos eran proyecciones lineales, etcétera, hoy día basta mencionar, no es el único gran problema, pero basta mencionar que existe el calentamiento global para decirnos, caramba, desde el punto de vista alimentario, con un calentamiento global que va cada vez progresando, que no se sabe muy bien cuáles van a ser sus impactos, pero van a ser cada vez más graves, ¿cómo va a quedar la situación alimentaria? Pero sobre todo, cómo los países van a definir sus políticas si es que no se ponen horizontes de largo plazo que permita tomar decisiones de corto plazo, pero con una visión estratégica. Y no ir como un ciego con un palo, ¿no es cierto?, tanteando aquí y allá, tratando de resolver sin perspectivas de futuro estos gravísimos problemas. Y la otra cosa es que, como hemos visto también en las exposiciones, la cuestión alimentaria, como tantos otros problemas, pero la cuestión alimentaria está enmarcada en un sistema global alimentario que tiene un conjunto de características y que motivó hace un par de años que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, convocase a una cumbre sobre sistemas alimentarios, puesto que él calificaba que el sistema alimentario global estaba en una tremenda crisis y que era un sistema fallido. Y todas las proyecciones que podían hacerse hacia el futuro terminaban siendo prácticamente catastróficas. Bueno, entonces, ¿en qué estamos en el país en eso? Acá tenemos, digamos, un CEPLAN, ¿no es cierto?, que se supone que articula, organiza, previene, propone, planifica qué es lo que va a hacer el Estado peruano en relación a un montón de cosas, entre ellas este punto del cambio climático. Hay políticas definidas, hay estrategias definidas, y cuando uno las revisa, todas adolecen de un problema de esa falta de perspectiva de futuro, y de esa ignorar los elementos de contexto más globales que señalan qué cosa es posible y qué cosa no es posible, y cuáles son aquellas rendijas por las que podemos nosotros actuar. Bueno,
llevar esto a discusión me parece que es sumamente importante y algunas cosas de las que voy a decir han sido, digamos, mencionadas por Torero, pero creo que yo le puedo dar un poco de información que he estado indagando alrededor de estos puntos, ¿no? Uno es el tema que durante mucho tiempo la seguridad alimentaria giraba alrededor de ¿somos dependientes o independientes en términos alimentarios? ¿Producimos lo suficiente para satisfacer las demandas del país o tenemos que importar? Y si tenemos que importar, ¿cuánto es un margen seguro de importación que no nos ponga en riesgo en situaciones especiales? Yo recuerdo, lo tengo grabado en la mente, que hace muchos años se entrevistó, cuando estaba en la presidencia, Alan García, creo que fue en su segundo gobierno, le preguntaron, ¿y qué piensa usted, presidente, de la seguridad alimentaria? Y Alan García dijo, esos son problemas anticuados. Mientras que nosotros tengamos suficientes divisas para importar alimentos, entonces no tenemos ningún problema, ¿no? Y entonces tenía toda la, digamos, la esperanza que basta con tener suficientes divisas para importar alimentos y con eso saldábamos el tema de la seguridad alimentaria. La realidad, por supuesto, ha mostrado que la cuestión alimentaria es mucho más complicada. Bueno, el hecho es que el Perú produce la mayor parte de alimentos que se consumen, pero también se importa y se importa de manera creciente. Y esto no puede ser valorado suficientemente en cuántos dólares se exporta, cuántos dólares se importa, cuál es el balance comercial, agrícola, etcétera, etcétera, sino qué es lo que se importa. Importamos probablemente, importamos más del 90% del trigo, que es una base, digamos, de la alimentación peruana en la forma de harina, de pan, de fideos, etcétera. Importamos artículos oleaginosas, y hay otras cosas que importamos y que pareciera que son para abastecer simplemente la industria nacional. La principal fuente de proteínas animales en el país desde hace ya muchos años es el pollo. Y el mercado está abastecido por la industria avícola que está sentada en el Perú. Pero resulta que para que la industria avícola funcione, sea competitiva, que no sea, digamos, que pueda competir con los pollos que se producen en el Brasil, por ejemplo, tiene que producir cierto tipo de pollos que viene con su paquete tecnológico y su dieta específica. Ese pollo específico que cada vez tiene que ganar 2 kilos, digamos, en una cantidad menor de días y con una alimentación más barata, ese es el pollo, digamos, que genera ganancias. Si me mantengo con la generación anterior de pollos, pues voy a entrar a pérdidas. Bueno, la última generación de pollo es producido por 3 empresas en el mundo. Entonces, el mundo que se alimenta de pollos de granja depende de 3 empresas, de 3 grandes corporaciones transnacionales que tienen sus propios criterios para investigar, para producir, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una muestra, digamos, del inmenso poder que tienen en este rubro, a pesar de que los pollos aparecen en producción peruana, etcétera. Por lo demás, importamos más o menos el 75% del maíz amarillo duro, que es el alimento principal, digamos, de la industria avícola, ¿no? Entonces, no basta decir que somos más o menos dependientes o independientes según estemos exportando más de lo que importamos o viceversa, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener más atención a eso. Y hay 3 factores que me gustaría tocar rápidamente porque no hay tiempo tampoco. Uno es, ya mencionado, es el calentamiento global. Sabemos que hay el calentamiento global, pero la gran pregunta es, ¿vamos a pasar el 1,5 grados? Ahí nos vamos a detener de incremento de la temperatura, que ya es una cosa que está produciendo una serie de efectos importantes, o vamos a sobrepasar eso. Entonces hay reuniones, hay las COP que se realizan, se ha realizado la COP 28 en diciembre del año pasado, ¿no? Para supuestamente tomar decisiones
y que la temperatura no suba el 1,5 grados porque las consecuencias en una gran, digamos, dimensión de cosas son impredecibles, son negativas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en la última COP, por ejemplo, la cantidad de lobistas de las empresas petroleras, por ejemplo, superaron los 2.500, ¿no? El interés que tienen de que las COP no decidan que se ponga una fecha fija para terminar de la explotación y producción de petróleo, porque si bien el consumo de hidrocarburos no es la única causa de calentamiento global, es la principal causa. Entonces uno puede desarrollar todo tipo de energías no contaminantes, etcétera, etcétera, pero si no se reduce en términos absolutos la producción de petróleo, va a seguir en aumento el calentamiento global y eso va a afectar cada vez más la producción de alimentos, ¿no? Entonces, en una estrategia de gobierno para atender al tema de la seguridad alimentaria que no tome en consideración las perspectivas de largo plazo en el que van a agravarse los impactos de un cambio climático con expresiones cada vez más radicales, entonces no nos estamos preparando para el futuro. Ese es un tema del calentamiento global. Un segundo tema, que hay mucho más por supuesto de lo que he dicho, pero un segundo tema es el peso que tienen las corporaciones transnacionales en el sistema alimentario. Ya mencioné el caso de estas empresas, digamos, que tienen el oligopolio de la producción, digamos, del último pollo, ¿no? Del pollo más rentable, ¿no? Y que hay que seguir con ellos porque si no, si yo produzco un pollo que no engorda 2 kilos en 4 semanas y en 5 semanas estoy perdiendo plata y no puedo sostener mi industria, ¿no? Bueno, pero por supuesto no se detiene ahí el caso de las corporaciones, ¿no? Las corporaciones transnacionales existen hace muchos años y a lo largo de los años se han ido concentrando aún más. O sea, hay grandes corporaciones que van adquiriendo otras grandes corporaciones y se forman corporaciones inmensas que tienen más poder que muchos estados para tomar decisiones. Acá, por ejemplo, hay un cuadro que muestra en varios rubros, en agroquímicos, fertilizantes sintéticos, semillas comerciales, maquinaria agrícola, genética ganadera y avícola y farmacéutica animal. Podríamos también en venta al detalle y en otros rubros más continuar esta tabla, ¿no? Bueno, la segunda columna es el número de corporaciones en el mundo que controla lo que está en la tercera columna, un porcentaje del mercado. Entonces, en agroquímicos, 6 empresas controlan y manejan el 78% en el comercio mundial de agroquímicos, y así sucesivamente. Habrán ustedes quizá seguido el caso, digamos, de las empresas Bayer, Monsanto, etcétera, como en los últimos 5 o 6 años, cada una de ellas que eran monstruosamente grandes, comenzaron a comprarse las unas a las otras, de tal manera que podríamos decir que en el rubro del sistema agroalimentario, en este rubro, prácticamente estas empresas establecen los parámetros para la evolución de la agricultura en el mundo, porque todos les compran a ellos. Por ejemplo, en el caso de la comercialización de cereales, hay 4 empresas en el mundo que controlan entre el 80 y el 90%. Y estas empresas, una de ellas es Cargill, que opera en el Perú desde la década del 60, ¿no? Entonces, la injerencia que tienen estas empresas en las condiciones en las cuales se mercadean los cereales en el mundo y en el mecanismo de precios es inmenso. Y en la situación crítica de los últimos 2 o 3 años,
Estas 4 empresas han multiplicado sus utilidades porque son oportunidades, estas situaciones críticas son oportunidades en las cuales la especulación se vuelve, digamos, en una tentación que es practicada por quienes quieren practicarla. Entonces, tenemos el asunto este de las corporaciones, que también en cada uno de estos COP y en otros eventos envían representantes y lobbies, y que dada digamos, el conocimiento de los impactos que tienen una serie de formas de operación, utilización de ciertos insumos, desarrollo de ciertas tecnologías que agravan los problemas de cambio climático o deterioran la calidad de los suelos, etcétera. Entonces hay una fuerte corriente en estas grandes empresas de desarrollar lo que llaman sus líneas verdes, ¿no? En las que aparentemente están las mismas empresas, están luchando por reducir los impactos que ya se están causando con otras líneas de productos. Y no deja de ser una paradoja que el presidente de la última COP fue el presidente de una de las más grandes empresas de petroleras, ¿no? Y al mismo tiempo era uno de los más grandes, era presidente de una de las más grandes empresas que desarrolla fuentes de energía renovables no contaminantes o poco contaminantes, ¿no? O sea, está verdeando esta actividad, aprovechando nuevas coyunturas, pero sin modificar el riesgo que significan para el agravamiento del calentamiento global. Un tercer caso es el caso, este es un tema más complicado, que es el caso de la agroindustria. ¿Cómo produzco? Es muy importante, porque cómo produzco significa no solamente cuánto rindo, con qué semillas, etcétera, cuál es el rendimiento, sino significa qué le pasa a la naturaleza cuando yo produzco de ciertas maneras. Si yo produzco grandes extensiones de un solo cultivo, entonces estoy ayudándole a una reducción de la biodiversidad. Además, eso significa que voy a tener que acudir a fertilizantes químicos para controlar pestes, enfermedades, que en el caso de territorios biodiversos, los diferentes insectos, digamos, pueden ayudar a neutralizar la expansión de las pestes, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, la suma de críticas que va desarrollando hacia lo que es el desarrollo agroindustrial en el mundo es cada vez mayor, porque las pruebas de sus efectos negativos, no solamente sobre la agrodiversidad, sino del uso intensivo de insumos químicos que contaminan suelos, contaminan el aire, contaminan el agua. Hay un proceso, la FAO está produciendo una serie de documentos que son, digamos, de terror en cierto sentido, qué está pasando con los suelos en el mundo, qué está pasando con el agua en el mundo, etcétera, etcétera. Y lo que está ocurriendo es un gran deterioro en un contexto, y por supuesto, en que la población sigue creciendo, y más aún sigue creciendo también la capacidad adquisitiva de la gente. O sea que la demanda de alimentos está creciendo muchísimo. Y se está planteando dónde se van a producir esos alimentos, con qué tecnología se van a producir esos alimentos, y lo que hay es un constante proceso de deterioro de los recursos naturales, etcétera, ¿no? Bueno, entonces uno se pregunta de nuevo, a ver, ¿dónde en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio del Ambiente, etcétera, se discuten estos temas para ir definiendo políticas que estén apuntando, políticas que tienen que resolver problemas de corto plazo, pero que tiene que tomar en consideración diferentes escenarios de largo plazo? Porque, de nuevo, estos escenarios de largo plazo son los que tienen que darle algún sentido estratégico a las medidas de corto plazo que tenemos. Y creo que hay que lamentar que eso no está ocurriendo. Pues no solamente no está ocurriendo a nivel, digamos, de los ministerios, digamos, que deberían estar viendo estos asuntos, pero me da la impresión que tampoco no están ocurriendo, o si lo está haciendo, no lo está haciendo con suficiente fuerza en otras entidades educativas, universidades, en las instituciones de la sociedad civil, etcétera. Es decir, no se está sopesando
la gravedad del problema y las posibilidades de que esta gravedad se vaya acrecentando en el tiempo, y por lo tanto, si no se discute, si no se conversa, si uno no se informa, difícilmente a uno se le ocurrirán qué opciones tenemos para, en ese contexto tan difícil, poder, aprovechar las rendijas. Se han mencionado varias, ¿no es cierto? Las capacidades de la agricultura familiar, etcétera. O sea, no es que no haya nada que hacer, hay muchas cosas por hacer, pero tenemos todas estas dificultades, que son dificultades que de alguna manera son productos de la globalización y de la manera en que la globalización se está produciendo. ¿Dónde se discute eso? Y cómo nos estamos proyectando hacia el futuro, qué políticas tienen que derivarse de una reflexión de esta naturaleza. Dicho sea de paso, estas reuniones y las 7 u 8 que quedan en este año tienen una pretensión de discutir los problemas actuales, pero teniendo esta visión prospectiva hacia adelante, y con eso tratar de responder en la medida de lo posible a qué cosa hacer también ahora en el momento. Bueno, muchas gracias.